alegría podernos contactar por este medio. Comenzamos la clase número 2 de Historia de la Iglesia. El judaísmo de Palestina no era todo igual, sino que había en diferentes partidos posturas religiosas, celotes, fariseos, saduceos, esenios, algo parecido a lo que está pasando hoy. Diferentes clases corrientes donde a veces tenemos controversias por cuestiones espirituales, por cuestiones doctrinales, por posturas, ¿sí? Y ellos tenían posturas también frente al Imperio Romano, pero había algo, pero todos concordaban en que había un solo Dios. Es un principio muy importante. Pero esto es que Dios requiere cierta conducta de nosotros y que algún día Dios cumplirá las promesas para cada uno de nosotros. Fuera de Palestina, el judaísmo contaba con fuertes contingentes o contradictores en Egipto, Asia Menor, Roma y hasta los territorios de la antigua Babilonia. Esto se llamaba la dispersión o diáspora. El judaísmo de la diáspora daba señales de impacto de las culturas circundantes. En el Imperio Romano, esto se manifestaba en el uso de la lengua griega, la lengua más generalizada en el mundo helenista, por encima del hebreo o del arameo. La lengua más usada en la parte de la diáspora que se extendía hacia Babilonia. Fue por eso que en la diáspora, es decir, en Egipto, el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Esas traducciones se llamaban la Septuaginta. Y fue la Biblia que los cristianos de habla griega usaron por mucho, pero mucho tiempo. También en Egipto vivió el judío helenista Filón de Alejandría, que trató de cambiar la filosofía griega con el judaísmo y por tanto precursor de muchos teólogos cristianos que trataron de hacer lo mismo con el cristianismo. Pero desde bien temprano la iglesia comenzó a abrirse camino más allá de los límites del judaísmo, hasta tal punto que pronto se volvió una iglesia mayormente de gentiles. Para entender este proceso hay que saber algo de ambiente político y cultura de la época. En lo político, toda la cuenca del Mediterráneo era parte del Imperio Romano, que se había dado unidad a la religión. En cierto modo, esa unidad política facilitó expansión del cristianismo. Por esa unidad se basaba también en el sincretismo en que florecía toda clase de religión y de mezcla de religiones. Y fue una de las peores amenazas al cristianismo. Y esa unidad política se basaba también en el culto al emperador, que fue causa de la persecución contra los cristianos. Y quiero recordarte algo importante. Esto ocurría en el Imperio Romano en el segundo siglo antes de Cristo. En el campo de la filosofía predominaban las ideas de Platón y su maestro Sócrates, que hablaban de la inmortalidad del alma y de un mundo invisible y puramente racional, más perfecto y permanente que ese mundo de apariencias. Además, el estoicismo, doctrina filosófica que proponía altos valores morales, había alcanzado un gran auge. Dentro de ese marco, la nueva fe fue abriendo camino, pero al mismo tiempo se fue deponiendo a sí misma. Aparte, los libros del Nuevo Testamento, los escritos cristianos más antiguos que se conservaban, solo los llamábamos padres apostólicos. Es a través de estas cartas, sermones y tratados que sabemos algo acerca de la vida y enseñanza de los cristianos de esa época. La primera más importante tarea del cristianismo fue definir su propia naturaleza ante el judaísmo del cual surgió. Como se ve en el Nuevo Testamento, buena parte del contexto en que tuvo lugar
esa definición fue la misión a los gentiles. Esta es una historia que conocemos principalmente por el Nuevo Testamento. Allí vemos especialmente en las cartas de Pablo y el libro de Hechos el reflejo de las difíciles decisiones que la iglesia tuvo que hacer en sus primeras décadas. ¿Sería el cristianismo una nueva secta dentro del judaísmo? ¿Serviría a los gentiles cuando el judaísmo tendría que aceptar a los gentiles conversos? Tales fueron las preguntas que dominaron la vida de la iglesia en sus primeras décadas. Pronto el cristianismo tuvo sus primeros conflictos con el Estado. Esos conflictos con el Estado produjeron mártires y apologistas. Los primeros sellaron su testimonio con sangre. En el libro de los Hechos, cuando se persigue a los cristianos, quienes lo hacen son generalmente los jefes religiosos ante los judíos, entre los judíos. Lo que es más, en varias ocasiones, las autoridades del imperio intervienen para detener un motín y salvan así de dificultades los cristianos. Pronto, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar y fue el imperio el que empezó a perseguir a los cristianos. En el siglo I, las peores persecuciones tuvieron lugar bajo Nerón, emperador del año 54 al 68, y Domiciano del año 81 al 96. Aunque cruentes, parece que estas persecuciones fueron relativamente locales. En el siglo II, la persecución se fue haciendo más general, aunque en términos generales se siguió la política de Trajano, de castigar a los cristianos si alguno los delataba, pero no emplear los recursos del Estado para buscarlo. Por ello, la persecución fue esporádica y dependía en muchas de circunstancias locales. Entre los mártires del siglo II se cuenta Ignacio de Antioquía, de quien tenemos 7 cartas, Policarpo de Esmirna, de cuyo martirio se conserva un relato bastante fidedigno, y los mártires de Lyon y Viena en Galia. En el siglo III, aunque los largos intervalos de relativa tranquilidad, la persecución fue arreciando. El emperador Septiminio Severo, en el año 193 y el 211, siguió una política sincretista y declaró la pena de muerte a quien se convirtiera a las religiones exclusivistas como el judaísmo o el cristianismo. Bajo él sufrieron el martirio Perpetua y Felicidad Decio. Ordenó que todo sacrificaran a los dioses y que se expidieran certificados al respecto. Los cristianos que se negaron a ello debían ser tratados como criminales. Eso lo dijo Valeriano en el 253, 260, siguió más o menos una política algo semejante. Pero la peor persecución vino bajo Diocleciano en el año 284 y 305 y sus sucesores inmediatos. Primero expulsó a los cristianos de las legiones romanas. Luego se ordenó la destrucción de sus edificios y libros sagrados. Por los últimos, la persecución se hizo general y se comenzó a practicar contra los cristianos toda clase de torturas y suplicio. Diocleciano hizo esto en el año 284 al 305. A la muerte de Diocleciano, algunos de sus sucesores continuaron la misma política hasta que 2 de ellos, Constantino y Licinio, le pusieron fin a la persecución mediante el llamado Edicto de Milán en el año 313. Fue dentro de este contexto que la nueva fe tuvo que determinar su relación con la cultura que lo rodeaba, así como las instituciones políticas y sociales que eran expresión y apoyo de esa cultura.
Los apologistas trataron de defender la fe cristiana frente a las acusaciones de que era objeto, y algunos como Justino fueron primeros apologistas y al apóstol mártires. Fue en el intento de defender la fe que se produjeron algunas de las primeras obras teológicas del cristianismo. En cierta medida, las persecuciones se basaban en una serie de rumores y opiniones que circulaban en torno a los cristianos. De ellos se decía, por ejemplo, que practicaban vanas formas de inmortalidad, y se decían también que su doctrina carecía de sentido y que era propia de gente que no pensaba. En respuesta a esto, los apologistas escribieron una serie de obras con el objeto propósito de desmentir los falsos rumores en cuanto a las prácticas cristianas y demostrar que el cristianismo no era una sin razón. Luego, la tarea principal de los apologistas se impusieron fue aclarar la relación entre la fe cristiana y la antigua cultura greco-romana. Algunos de los apologistas adoptaron hacia esa cultura una actitud francamente hostil. Su defensa del cristianismo consistía principalmente en mostrar que la cultura supuestamente superior del mundo greco-romano no lo era en realidad. El principal apologista que tomó esta postura fue Tasiano. Otros adoptaron la postura contraria. En lugar de atacar las culturas paganas, sostuvieron que esa cultura tenía ciertos valores, pero que estos valores le veían del cristianismo o al menos del judaísmo. Así, un argumento común fue puesto que Moisés fue de antes de Platón. Todo lo bueno que Platón dijo lo aprendió de Moisés. Tremenda postura. Pero el argumento más poderoso y que a la postre hizo fuerte el impacto en la teología cristiana fue de Justino con respecto al logos o verbo de Dios. Justino fue el más grande de los apologistas del siglo II y a la postre selló su propia fe con sangre, por lo que se conoce como Justino mártir. Según él, como dice el Evangelio de Juan, el verbo o logos de Dios alumbraba a todos los que vienen al mundo, inclusive los que vinieron antes de la encarnación del verbo en Jesús. Por tanto, toda luz que cualquier persona tenga o haya tenido, la recibe del mismo verbo que los cristianos conocen en Jesucristo. De ese modo, Justino podría aceptar cualquier cosa de valor que encontrar en la cultura y filosofías paganas y añadirla a su entendimiento de la fe. A través de los siglos, esta doctrina del logos como fuente de toda verdad, doquiera ésta se encuentre, ha hecho fuerte impacto en la teología cristiana y en el modo en que algunos cristianos se han relacionado con la cultura circundante. Pero había además otros retos a la fe, lo que la mayoría cristiana llamó herejías, es decir, doctrinas que hacían peligrar el centro mismo del mensaje cristiano. El crecimiento de la iglesia trajo en su seno personas con toda clase de trasfondo religioso, y eso a su vez se dio lugar de diversas interpretaciones del cristianismo. Aunque en la iglesia había existido siempre cierta diversidad teológica, pronto se vio que algunas de esas interpretaciones tergiversaban la fe de tal modo que parecían aumentar o amenazar el centro mismo del mensaje cristiano. A esas doctrinas se le puso el nombre de herejías. Las principales herejías fue el agnosticismo, que este conglomerado de ideas y escuelas que diferían en muchos puntos, por eso que tenían otros elementos comunes. Pero esos elementos comunes se contaban, primero, una actitud negativa hacia el mundo material, de modo que la salvación consistía en escapar de la materia. Segundo, la idea de que esa salvación se lograba mediante un conocimiento, es decir, la gnosis, mediante el cual el creyente podía escapar de este mundo y ascender al mundo espiritual. Es por esta razón
La gnosis se llama gnosticismo. Esa se consideraba en aquel tiempo como una herejía. No todos los gnósticos eran cristianos, pero entre cristianos el gnosticismo amenazaba la fe en varios puntos fundamentales. Negaba la creación, que dice que este mundo es la buena obra de Dios. Negaba la encarnación, que dice que Dios mismo se hizo carne física. Esta doctrina que Jesús no tenía cuerpo verdadero como el nuestro es lo que se llama docetismo. Y negaba la resurrección final, que dice que la vida eterna tendremos cuerpo. La otra herejía que representó el grave reto al cristianismo fue la doctrina de Marción. Al igual que los gnósticos, Marción negaba que un Dios bueno pudiera haber hecho este mundo material. Por ello decía que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no era el Padre de Jesús, sino un ser inferior. Decía además que mientras Jehová es vengativo y cruel, el verdadero y supremo Dios es amante y perdonador. A diferencia de los gnósticos que no fundaron iglesia, Marción fundó una iglesia marcionita. Además fue que rechazaba el Antiguo Testamento, hizo una lista de libros que él consideraba inspirados, aunque difería mucho de nuestro Nuevo Testamento actual. Esta fue la primera lista de libros del Nuevo Testamento. Fue principalmente en respuesta a esa herejía que surgieron el canon o lista de libros del Nuevo Testamento, el credo llamado de los apóstoles y la doctrina de la sucesión apostólica. Aunque desde antes de la iglesia había utilizado los evangelios y las cartas de Pablo, lo que le llevó definitivamente a insistir en que ciertos libros cristianos eran escrituras y otros no, fue el reto de las herejías. Frente a los herejes que proponían sus propias escrituras y su propia lista de libros, la iglesia empezó a determinar cuáles libros eran parte de las escrituras cristianas y cuáles libros no pertenecían a escrituras cristianas. Al mismo tiempo y por las mismas causas, apareció en Roma el llamado símbolo romano. Esta era una confesión de fe que después evolucionó hasta formar lo que hoy llamamos credo de los apóstoles. Esté claro que el propósito de este credo es rechazar doctrinas de los gnósticos y de Marción. Por último, la iglesia respondió señalando a las líneas interrumpidas de líderes de las principales iglesias, líneas que se remontaban hasta los apóstoles mismos. Este es el origen de la sucesión apostólica, cuyo sentido original no era exactamente el mismo que se le dio después. Todos esos elementos produjeron una iglesia organizada, con doctrinas y prácticas más definidas. Esto es lo que algunos historiadores llaman la Iglesia Católica Antigua. Tras los apologistas vinieron las primeras grandes maestros de la fe. Personas tales como Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y Cipriano. Estos escribieron obras cuyo impacto se dejan ver todavía. Ireneo y Tertuliano y Clemente vivieron hacia fines del siglo II y principios del siglo III. Ireneo era originario de Esmirna, en Asia Menor, pero la mayor parte de su vida la pasó en Lyon, en la que hoy es Francia. Era pastor y consideraba que su tarea como teólogo consistía en fortalecer a su grey, sobre todo contra las herejías. Su teología no pretende ser original, sino que trata de afinar lo que él aprendió de sus maestros. Precisamente por esto hoy un nuevo interés en él, pues sus escritos nos ayudan a conocer la más antigua teología cristiana. Tertuliano vivió en Cartago, en el norte de África. Sus inclinaciones eran principalmente legales. Escribió en defensa de la fe contra los paganos y también contra varias herejías. Fue quien primero empleó la fórmula una sustancia, tres personas, para referirse a la Trinidad. Y también quien primero habló de la encarnación en términos de una persona, dos sustancias.
Clemente de Alejandría siguió líneas trazadas por Justino, buscando conexiones entre la fe y la filosofía griega. En esto le siguió Orígenes a principios del siglo III. Orígenes fue un escritor prolífico, dado a las especulaciones filosóficas, aunque después de su muerte muchas de sus doctrinas más extremas fueron rechazadas y condenadas por la Iglesia. Por largo tiempo, inmersa mayoría de los teólogos que había griega fueron de un modo u otro seguidores. Cipriano era un obispo de Cartago, donde antes había vivido Tertuliano. O sea, Cipriano vivió donde había vivido Tertuliano. Cuando le estalló la persecución de Decio en el año 249, Cipriano huyó y se escondió con el propósito de poder continuar dirigiendo la vida de la iglesia desde su escondite. Cuando pasó las persecuciones, algunos le echaron en cara el haber huido. Después murió como mártir en otra persecución en el año 258. Por esto, la principal cuestión que Cipriano discutió fue la de los caídos, es decir, quienes habían abandonado la fe en tiempos de persecución y después deseaban volver al seno de la iglesia. Además, en parte, por otras razones, tuvo conflictos con el obispo de Roma. En la discusión que surgió de todo esto, Cipriano expuso sus ideas sobre la naturaleza y el gobierno de la iglesia. Por la misma época se discutía en Roma la cuestión de la restauración de los caídos. La figura más importante en esa discusión fue Novaciano, que también escribió sobre la Trinidad. Por último, es importante señalar que a pesar de la escasez de documentos, es posible saber algo acerca de la vida y el culto cristiano durante estos primeros años. Durante este periodo, el acto central del culto cristiano era la comunión. Esta era gozosa, pues era una celebración de la resurrección y un anticipo del retorno de Jesús. Por eso, para celebrar la resurrección, era que el culto celebraba el domingo, día de la resurrección del Señor. Además, como anticipo de gran banquete celestial, la comunión era originalmente toda una cena. Después, por diversas razones, se limitó al pan y al vino. Además, pronto surgió la costumbre de celebrar el culto junto a las tumbas de los mártires y otros cristianos fallecidos en lugares tales como las catacumbas de Roma. Parece que al principio diversas iglesias tuvieron distintas formas de gobierno y que los títulos de presbítero y obispo eran semejantes. Pero ya a fines del siglo II se había establecido el sistema de 3 niveles de ministerio: diáconos, presbíteros y obispos. Además, habían ministerios específicos para las mujeres, especialmente dentro del monarquismo. Amigo y hermano, esperamos que esta lección acerca de los primeros tiempos de la iglesia antigua, de nuestros primeros padres o de nuestra primera institución de la iglesia haya quedado muy claro. Nos esperamos para la próxima lección, que vamos a ver entonces en esta lección algo muy importante. Vamos a ver algo acerca de imperio cristiano. Dios me lo bendiga.